Hola, ¿listos para explorar un tema que, bueno, es clave en el mundo de la inteligencia artificial? Hoy nos metemos de lleno en seguridad y privacidad. A veces suenan como detalles técnicos, ¿no? O cosas legales, pero vamos a ver por qué son absolutamente centrales, tan importantes como que el propio algoritmo funcione bien, diría yo. Para este análisis nos estamos basando en un material muy interesante, se titula Seguridad y privacidad en IA, un contrato social. La idea es desglosar lo esencial, sobre todo para quienes recién empiezan a conectar los puntos entre tecnología, datos personales y confianza. Y aquí queremos hacer una pausa para agradecer de corazón al científico de datos Luis Valenzuela. Su apoyo ha sido de verdad fundamental para crear este espacio de aprendizaje. Para ir entrando en materia, pensemos en algo que el material nos plantea. Cuando se entrena un modelo de Machine Learning, ¿qué tanto se considera el impacto en la privacidad? O sea, la privacidad de las personas cuyos datos se usan, no. ¿O qué pasa si ese modelo falla? O peor, si alguien lo ataca. Uf, esas preguntas van directo al núcleo del asunto. Es que la IA nos permite avances asombrosos, ¿verdad? Desde ayudar en diagnósticos médicos hasta, no sé, optimizar cómo nos movemos en las ciudades. Pero claro, junto a esa promesa, viendo una responsabilidad enorme. Esa idea del contrato social lo capta muy bien. Hemos pasado de sistemas que solo reaccionaban, digamos, a sistemas que predicen, recomiendan, incluso toman decisiones que nos afectan directamente. Piensen si te aprueban un crédito, qué noticias ves o hasta oportunidades de empleo. Todo esto se basa en datos, muchos de ellos personales, claro. Y toca temas sensibles, equidad, autonomía, la confianza básica al final. Y ahí está la tensión principal que vamos a analizar hoy. Por un lado, las reglas del juego que ponen los gobiernos, los riesgos regulatorios. Y por otro, el riesgo de perder algo quizás más valioso, la confianza de la gente, los riesgos reputacionales. Bien, perfecto. Analicemos a fondo esos riesgos entonces. Empecemos por los regulatorios, si te parece. Como se menciona, los gobiernos no se están quedando quietos. Hay leyes y cada vez son más estrictas. Incumplirlas ya no es solo una multa, que puede ser altísima como con el famoso GDPR europeo, sino que, bueno, puede significar que te prohíban usar tu tecnología o enfrentar auditorías carísimas. El material da ejemplos muy claros, me pareció. Imagina una IA de contratación que, sin querer, aprende sesgos históricos y discrimina. O un asistente virtual de salud que da un mal consejo médico. Uf, no son solo bugs técnicos, ¿eh? Son fallos que pueden tener consecuencias legales muy serias y, lo más importante, dañar vidas. Exacto. Y eso conecta directamente con los riesgos reputacionales que mencionaba. A veces, el golpe a la imagen de una empresa duele más que la sanción económica incluso. Si se filtra información sensible usada para entrenar una IA o si un algoritmo resulta ser injusto de forma sistemática, la confianza se evapora. Y recuperarla es increíblemente difícil, casi imposible a veces. Se menciona el caso de Cambridge Analytica y Facebook, ¿no? Aunque no era IA en el sentido estricto, ilustra perfectamente cómo el manejo poco transparente y, digamos, poco ético de los datos puede destruir una reputación. Y la confianza a gran escala. Lo fundamental aquí, y esto es para todos los que crean o usan IA, es que pensar en seguridad y privacidad no puede ser el último paso. No es como ponerle un parche a algo ya hecho. Tiene que estar en la mesa desde el día 1, desde que se diseña el proyecto. Y, ojo, no es solo cosa de abogados, Es una conversación de todo el equipo, desarrolladores, científicos de datos, gente de producto, todos. Totalmente de acuerdo. Es una responsabilidad compartida, sin duda. Entonces, si esto es tan importante y hay reglas, ¿cómo es ese panorama legal que está surgiendo? ¿Por dónde empezamos a entenderlo? Porque puede parecer un poco abrumador al principio. Un buen punto de partida, casi ineludible hoy en día, es el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Aunque sea europeo, su alcance es global. Si tu proyecto maneja datos de ciudadanos de la UE, aunque tu empresa esté en México, en Colombia, donde sea, te aplica. ¿Y qué dice el GDPR que sea especialmente relevante para la IA? El material destaca varios principios claves, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, la idea de minimización de datos. Importantísima. Solo recolectar y usar los datos estrictamente necesarios para tu propósito. Esto es oro puro en IA, de verdad.
Menos datos innecesarios significa menos riesgo de privacidad, menos superficie para ataques y a menudo hasta modelos menos sesgados. Interesante. O sea, menos es más en este caso. Totalmente. Otro principio clave es la transparencia. Las personas deben saber qué datos suyos se usan y para qué. Y el de limitación de la finalidad. Si dijiste que usarías los datos para A, no puedes usarlos luego para Z sin más. Así de claro. Entendido. Minimizar, ser transparente, tener un propósito claro. ¿Qué más deberíamos tener en mente del GDPR? También está la exactitud de los datos, importante. La integridad y confidencialidad, o sea, protegerlos bien con seguridad adecuada. Y algo muy relevante, la responsabilidad proactiva. Esto significa que no basta con cumplir. Tienes que poder demostrar que cumples. Y eso implica documentar, tener procesos claros. Y además de estos principios, están los derechos de las personas sobre sus datos, ¿no es así? Que también impactan mucho. Fundamental. Las personas tienen derecho a acceder a sus datos, a corregirlos si están mal, incluso a pedir que se borren, el famoso derecho al olvido. Y uno que impacta de lleno en IA, el derecho a oponerse a decisiones importantes tomadas únicamente por un algoritmo, pudiendo pedir que una persona revise el caso. Por ejemplo, si una IA te niega un crédito en la UE, tienes derecho a saber por qué y a que un humano intervenga. Ok, GDPR es un gigante, queda claro. ¿Hay algo similar en otros lugares importantes? Pienso en Estados Unidos, por ejemplo. En EU el panorama es más fragmentado, sí. Hay leyes estatales, pero la más destacada ahora mismo es la CCPA de California. Comparte ideas con GDPR, como la transparencia y el derecho a saber qué datos tienen de ti o a borrarlos. Pone mucho énfasis en que puedas decir, no vendan mi información. Si tienes usuarios en California, pues tienes que cumplirla. La lección aquí es, siempre hay que ver dónde están los usuarios y qué leyes locales aplican. No se puede asumir nada. Y mirando al futuro inmediato, se habla mucho de una ley específica para IA en Europa, ¿no es así? Correcto, la ley de IA de la UE. Aún está en proceso, es una propuesta, pero va a ser la primera regulación completa del mundo enfocada solo en IA. Es pionera. Su enfoque es interesante. Clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, mínimo, limitado, alto e inaceptable. Riesgos. ¿Y dónde caerían la mayoría de los proyectos de IA que vemos en las empresas? Los que realmente tienen impacto. Probablemente en la categoría de alto riesgo. Aquí entran sistemas usados en áreas como recursos humanos, educación, servicios financieros, también infraestructuras críticas, salud, justicia. Básicamente cualquier IA que tome decisiones importantes sobre la vida de las personas. Muchísimas aplicaciones caen ahí. ¿Y qué les van a exigir a esos sistemas de alto riesgo? Suena que será bastante. Y lo es. Les van a pedir gestión de riesgos robusta, datos de alta calidad y bien gobernados, muchísima documentación técnica. Trazabilidad, o sea, poder seguirle la pista a cómo se hizo y cómo decide el modelo. Supervisión humana obligatoria en muchos casos. Precisión, seguridad. La implicación es clara. Los equipos van a necesitar invertir más tiempo y recursos en asegurar y documentar todo desde el principio. Ya no es estaría bien tenerlo. Será un requisito para operar. ¡Guau! Con este panorama legal tan exigente, proteger los datos se vuelve, más crucial que nunca. El material habla de dos técnicas clave: anonimización y pseudonimización. ¿Podrías explicarnos la diferencia fundamental? ¿Y por qué importan tanto? Claro, ambas buscan reducir el riesgo de identificar a una persona a partir de los datos. Y eso, como decíamos, puede aliviar algunas obligaciones legales. Por ejemplo, bajo GDPR. La diferencia clave está en el objetivo. La anonimización busca romper el vínculo con el individuo de forma irreversible, o hacer que sea prácticamente imposible revertirlo. Si lo logras bien, bajo muchas leyes, esos datos ya no se consideran personales, y eso es una gran ventaja. ¿Y cómo se hace eso? ¿Es simplemente quitar el nombre y ya está? Ojalá fuera tan simple. Quitar nombres, DNI, etc. es un primer paso, pero a menudo insuficiente. Se pueden cruzar datos y reidentificar. Por eso se usan técnicas más sofisticadas. Una muy conocida es la K-anonimidad. Busca que cada persona en el dataset sea indistinguible de al menos K otras personas en base a ciertos atributos. Por ejemplo, que haya al menos 5 personas con la misma edad y código postal.
Pero el estándar de oro actual, mucho más robusto matemáticamente, es el ruido diferencial o differential privacy. Ruido diferencial. Suena técnico. ¿Puedes explicar la idea básica, como para que todos entendamos? Intentaré. Imagina que quieres hacer un análisis sobre datos de mucha gente, pero sin exponer la información de nadie en particular, ¿sí? El ruido diferencial lo que hace es añadir una cantidad cuidadosamente calculada de ruido aleatorio, ya sea a los datos o a los resultados del análisis. Este ruido es suficiente para ocultar la información de cualquier individuo específico, pero no tanto como para destruir los patrones generales que buscas en el grupo. Es como añadir un poquito de estática a una señal de radio para proteger la privacidad individual, pero que aún se entienda la canción, ¿me explico? Sí, creo que sí. Interesante. Protege al individuo manteniendo la utilidad general de los datos. ¿Tiene desventajas la anonimización, incluso con estas técnicas? Sí, las tiene. Primero, lograr una anonimización realmente fuerte es muy difícil. Siempre existe un riesgo residual de reidentificación si alguien combina esos datos con otra información externa. Y segundo, a veces, para lograr una anonimización robusta, hay que simplificar tanto los datos, agrupar edades, eliminar detalles, que pierden utilidad. O sea, puede que ya no sirvan para entrenar modelos de IA muy complejos que necesitan esa granularidad. Hay un trade-off. Entiendo. ¿Y la pseudonimización? ¿Es una alternativa o algo diferente? Es más bien un complemento o un punto intermedio, diría yo. La pseudonimización reemplaza los identificadores directos como nombre o DNI por otros valores, un código, un token, un hash, pero mantiene una forma de revertir ese proceso si se tiene una clave o información adicional. Y esa clave, por supuesto, debe guardarse de forma muy segura y separada de los datos. El objetivo no es borrar el vínculo para siempre, sino hacerlo mucho más difícil y controlado. ¿Podrías darnos un ejemplo rápido? Claro, en lugar de guardar Ana García, guardas usuario 789. Si en algún momento necesitas contactar a Ana y tienes permiso para ello, usas una tabla separada y segura que relaciona usuario 789 con Ana García. La gran ventaja es que los datos pseudonimizados suelen mantener casi toda su utilidad para análisis y entrenamiento. El impacto en la calidad del modelo suele ser menor que con la anonimización fuerte. Suena bien. ¿Alguna pega? ¿Alguna desventaja? La principal es que, bajo leyes como el GDPR, los datos pseudonimizados siguen siendo considerados datos personales, porque existe esa posibilidad de reidentificación, aunque sea controlada. Así que muchas de las obligaciones legales, minimización, transparencia, derechos del interesado, siguen aplicando. Y claro, la seguridad de esa clave que permite revertir el proceso es absolutamente crítica. Si se compromete todo. Entonces, la recomendación práctica, pensando en los equipos que empiezan, sería: Preguntarse desde el inicio, ¿realmente necesito este dato personal identificable? ¿Nombre, email, dirección exacta? ¿Puedo usar un código en su lugar, pseudonimizar? ¿Puedo agrupar la edad en rangos en vez del número exacto? Eso es generalizar, una forma de anonimizar. Se trata de aplicar la minimización de datos al máximo y usar la técnica de protección adecuada desde el principio, no dejarlo para el final. Y esto nos lleva a otro punto crucial. Si el modelo toma una decisión, ¿podemos explicar por qué la tomó? Ahí entra la famosa IA explicable, o XAI, ¿verdad? Cada vez se oye más, sobre todo con regulaciones como la ley de IA de la UE, que, como dijiste, la exigen para sistemas de alto riesgo. ¿Por qué es tan vital poder explicar las decisiones de una IA, más allá de cumplir la ley? Por varias razones, sí. Primero, por cumplimiento legal, obvio. Segundo, y muy importante, para generar confianza. En los usuarios, en la sociedad en general. Si una IA te afecta, te niega un servicio, te recomienda algo, ¿quieres poder entender por qué? Es natural. Y tercero, para nosotros mismos, para los equipos que desarrollan, para depurar errores, para detectar sesgos ocultos, para asegurarnos de que el modelo funciona como esperamos y no por casualidad o por razones equivocadas. Es una herramienta de calidad también. Y no se trata solo de usar modelos simples que son fáciles de entender por naturaleza, como un árbol de decisión pequeño, ¿cierto? El reto está en los modelos complejos. Exacto. Muchos de los modelos más potentes hoy en día son como cajas negras.
Piensa en redes neuronales profundas con millones de parámetros. Entender su lógica interna es casi imposible directamente. La XAI busca desarrollar métodos para obtener explicaciones comprensibles incluso de esos modelos complejos. Explicaciones que un humano pueda entender. ¿Qué tipo de métodos menciona el material? ¿Algunos ejemplos? Hay varios enfoques. Algunos intentan dar explicaciones locales. ¿Por qué se tomó esta decisión específica para este caso concreto? Herramientas como Lime o Shop hacen esto. Tratan de identificar qué características de la entrada, qué datos de esa persona o situación fueron las más influyentes para esa salida concreta. Te dan como los drivers de la decisión. Otros métodos buscan explicaciones más globales del comportamiento del modelo. Y también son muy útiles las visualizaciones. Por ejemplo, mapas de calor que muestran qué partes de una imagen miró la IA para clasificarla. La aplicación práctica parece clara. Si la IA rechaza una solicitud de crédito, por ejemplo, podríamos obtener una explicación del tipo: se rechazó principalmente por X razón con tal peso y Y razón con tal otro peso. Algo así. Esa es la idea, exactamente. Poder ofrecer esa transparencia. Y para poder generar esas explicaciones y para demostrar responsabilidad en general, volvemos a algo que ya mencionamos antes, la documentación detallada. Sé que suena aburrido a veces, pero no es burocracia inútil. Es tu registro, tu evidencia, tu defensa si algo sale mal. Es parte de la responsabilidad proactiva. ¿Qué se debería documentar sí o sí? Lo esencial. ¿Por qué se eligieron ciertas características, feature selection? ¿Qué modelo se usó y por qué ese y no otro? ¿Cómo se evaluó? Y ojo, no solo la precisión general, también si hay sesgos contra grupos específicos. ¿Qué pruebas se hicieron para detectar esos sesgos? Y muy importante, ¿para qué casos de uso está pensado el modelo? Y, crucial, ¿cuáles son sus limitaciones conocidas? Ser honestos con eso. Y junto a la documentación va la trazabilidad. Poder reconstruir cómo se llegó a un modelo específico que está en producción. Esto implica usar herramientas para controlar versiones, no solo del código, que eso ya se hace más, con Git por ejemplo, sino también de los datos usados para entrenar y de los experimentos realizados. Hay herramientas de MLOps como MLflow o DVC que son clave aquí. Facilitan auditorías, depuración y que otros puedan reproducir tu trabajo. Es profesionalizar el proceso. Y una vez que el modelo está funcionando en el mundo real, no podemos simplemente lanzarlo y olvidarnos de él, ¿cierto? Me imagino que necesita seguimiento. Para nada. Error común. Los modelos de IA se degradan con el tiempo. El mundo cambia, los datos cambian, eso se llama data drift o deriva de datos. Y el modelo puede empezar a fallar o a volverse sesgado sin que te des cuenta. Por eso es esencial el monitoreo continuo en producción. Hay que vigilar su rendimiento si los datos de entrada siguen pareciéndose a los de entrenamiento, si aparecen nuevos sesgos, incluso si las explicaciones que da siguen siendo coherentes. Configurar alertas para detectar problemas a tiempo es fundamental. No es opcional, es parte del ciclo de vida del modelo. Entendido. Todo esto, los riesgos, las leyes, las técnicas de protección, la explicación, la documentación, el monitoreo, suena a mucho trabajo, a muchas piezas. ¿Cómo se organiza uno para abordar todo esto de forma estructurada, para no perderse? La clave es tener un proceso formal de gestión de riesgos. El material propone un ciclo bastante lógico, de hecho. Primero, identificar los riesgos. Hacer una lluvia de ideas en equipo. ¿Qué podría salir mal aquí? Pensar en todos los ángulos. Filtraciones de datos, ataques adversarios que engañen al modelo, decisiones discriminatorias por sesgos, incapacidad de explicar una decisión crítica, fallos inesperados en el mundo real. Hay que pensar en los peores escenarios relacionados con privacidad, seguridad, equidad, fiabilidad. Ser un poco abogado del diablo. Ok, identificar. Una vez que tienes la lista de posibles problemas, ¿qué sigue? Evaluar cada riesgo. Estimar, aunque sea de forma cualitativa. ¿Qué tan probable es que ocurra esto? Baja, media, alta. ¿Y qué tan grande sería el impacto si ocurre? Bajo, medio, alto. Esto te ayuda a priorizar. No todos los riesgos son iguales. Hay que enfocarse en los más críticos. Y después de evaluar, viene la acción, me imagino. Exacto, la mitigación. ¿Qué vamos a hacer concretamente para reducir esa probabilidad o ese impacto? Y aquí es donde aplicamos todo lo que hemos hablado. Usar técnicas como minimización de datos o pseudonimización desde el diseño, cifrar información sensible en tránsito y en reposo, implementar métodos de XAI para poder explicar,
Hacer auditorías de sesgos con herramientas específicas como FairLearn o Akitas, que son de código abierto, poner puntos de control con supervisión humana donde sea necesario, monitorear continuamente en producción, quizás usar técnicas como adversarial training para hacer el modelo más robusto. Hay muchas estrategias. Y mencionas que es un ciclo, no algo que se hace una vez y ya está. Correcto. El último paso que en realidad realimenta el ciclo es monitorear y revisar periódicamente. Los riesgos cambian, las mitigaciones pueden volverse obsoletas, surgen nuevas amenazas. Es un proceso vivo, continuo. Para ayudar a tomar decisiones, sobre todo cuando hay riesgos altos involucrados, el material menciona una herramienta visual, la matriz de riesgo-beneficio. ¿Cómo funciona eso? Es una forma conceptual pero muy útil de sopesar las cosas antes de decidir si seguir adelante con un proyecto de IA o cómo seguir. No se trata de evitar todo riesgo porque eso paraliza la innovación, sino de gestionarlo conscientemente. La matriz ayuda a visualizar ese balance. Pones en un eje el beneficio esperado del proyecto de IA, puede ser económico, social, etc. Y en el otro, el riesgo que queda después de aplicar las mitigaciones. Es decir, el riesgo residual. Y esto te da básicamente 4 cuadrantes. 1. Alto beneficio bajo riesgo residual. Luz verde. Adelante, parece una buena apuesta. 2. Alto beneficio, alto riesgo residual. Mucha precaución aquí. Necesita una justificación muy sólida y medidas de control excepcionales. Quizás supervisión humana constante. Aquí podrían entrar algunas IAs médicas muy avanzadas, por ejemplo, pero siempre con muchísimo cuidado y transparencia. 3. Bajo beneficio, bajo riesgo residual. Es seguro, pero ¿realmente vale la pena el esfuerzo y la inversión? Quizás no. 4. Bajo. Beneficio alto, riesgo residual. Esta es la zona roja. Claramente mejor evitarlo. El riesgo supera con creces cualquier posible ganancia. Es una herramienta útil, sí, para decidir si seguir adelante, para justificar esa decisión y para comunicarla también, ¿no? Al resto del equipo o a la dirección. Exacto. Ayuda a asegurar que el equipo ha pensado de forma estructurada en el balance entre lo que se gana y lo que se arriesga, sobre todo antes de lanzar sistemas que puedan tener un gran impacto en las personas. Es un ejercicio de responsabilidad. Para que todo esto no se quede en abstracto o en teoría, el material incluso sugiere usar una plantilla sencilla para llevar este registro de riesgos de forma práctica. ¿Podrías describir brevemente cómo sería algo que la gente pueda empezar a usar? Claro, puede ser algo tan simple como una hoja de cálculo. No necesita ser complicado. La idea es tener columnas para un ID para el riesgo, describirlo claramente, indicar su tipo, privacidad, sesgo, seguridad, etc. Evaluar el impacto y la probabilidad antes de hacer nada, el riesgo inherente. Calcular un nivel de riesgo inicial, quizá multiplicando impacto por probabilidad o con una escala simple. Detallar las acciones de mitigación que se van a tomar. Y luego, reevaluar el impacto y la probabilidad después de las mitigaciones para obtener el riesgo residual. Asignar un responsable de esa mitigación y poner una fecha para revisarlo. A ver si entendí. Por ejemplo, si el riesgo es sesgo algorítmico en la selección de candidatos para un empleo, el impacto inicial podría ser alto, legal, reputacional, ético. La probabilidad media si usamos datos históricos no balanceados. Las mitigaciones podrían ser auditar el modelo con FairLearn, aplicar técnicas de balanceo de datos, incluir revisión humana en la decisión final, usar XAI para entender por qué rechaza. Y quizás el riesgo residual, después de todo eso, baja a bajo o medio, y ponemos quién es responsable de implementar esas medidas. Algo así. Exactamente así. Perfecto. Usar esta plantilla desde la fase de diseño, revisarla en puntos clave del proyecto, hitos, ayuda muchísimo. Fomenta discusiones objetivas en el equipo, ayuda a priorizar los esfuerzos de mitigación, donde ponemos los recursos, y sirve como herramienta de comunicación del estado de los riesgos a quien corresponda, stakeholders, dirección, etc. La invitación es a probarlo, aunque sea de forma simple al principio, en el próximo proyecto. Solo el ejercicio de sentarse a pensar sistemáticamente en esto ya es un gran paso adelante. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Ha sido muy esclarecedor. Si tuviéramos que resumir los mensajes clave de este análisis, sobre todo para quienes se inician en estos temas, ¿cuáles serían? Yo diría 3 cosas principales, para quedarse con lo esencial. 1. Primero, la seguridad y la privacidad no son opcionales ni un lujo en IA, son la base.
Son pilares para que funcione, para que la gente confíe. Son parte fundamental de ese contrato social del que habla el material. 2. Segundo, las reglas del juego, las leyes como GDPR, CCPA y la futura ley de IA europea son cada vez más serias. Exigen actuar con anticipación, ser proactivos. No se puede esperar a tener un problema para reaccionar. Y tercero, existen herramientas y estrategias concretas para gestionar esto. No estamos a ciegas. Proteger los datos, anonimizar, pseudonimizar, hacer los modelos más transparentes, XAI, mantener un registro claro, trazabilidad y, sobre todo, gestionar los riesgos de forma sistemática y continua. Me quedo con esa idea central que resuena fuerte. La IA interactúa con la sociedad, con personas reales. Y tenemos la responsabilidad colectiva de asegurar que esa interacción se base en la confianza, en el respeto. Exacto. La llamada a la acción es clara. No esperemos a la crisis. Hay que integrar estas consideraciones, seguridad, privacidad, ética, en cada paso del desarrollo de IA. Desde hoy, hacerlo parte de la cultura del equipo de desarrollo. Y además, construir IA responsable no solo evita problemas legales o de reputación, sino que, como dice el material, crea valor real, genera confianza con los usuarios, con los clientes, y eso puede ser una ventaja competitiva muy importante a largo plazo. Totalmente de acuerdo. No es solo defensa, es también construir algo mejor, algo más robusto, más justo y, al final, más sostenible en el tiempo. Perfecto. Para cerrar, una reflexión final que nos deja esta idea del contrato social, que me pareció muy potente. A veces lo que la sociedad espera, en términos de justicia, de equidad o de privacidad de una IA, cambia más rápido que las propias leyes. Las expectativas sociales evolucionan. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden los equipos ir más allá del simple cumplimiento legal? ¿Cómo pueden anticipar y abordar esas expectativas éticas cambiantes para mantener esa confianza fundamental, incluso cuando la ley todavía no lo exige explícitamente? Con esa pregunta en mente, que da para pensar, terminamos nuestro análisis de hoy. Reiteramos nuestro enorme agradecimiento al científico de datos Luis Valenzuela por su apoyo invaluable. De verdad hizo posible este espacio para aprender juntos sobre un tema tan vital. ¡Hasta la próxima!